Muy buenos días, muy buenas tardes y noches. Soy antropóloga social y cultural y responsable docente de este seminario virtual sobre género y niñez. Una vez más les doy la bienvenida, una vez más doy las gracias al Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la Provincia de Buenos Aires y a la Universidad Nacional de La Plata, concretamente al espacio de Aulas Web, por hacer posible este encuentro. Muchas gracias por los comentarios recibidos en la primer videoconferencia. Espero poder estar a la altura una vez más de las expectativas. Y en este sentido, antes de comenzar, quiero otra vez aclarar mi responsabilidad ética como antropóloga y mi responsabilidad respecto a compartir con ustedes determinado tipo de material o determinadas reflexiones. Son reflexiones o propuestas, líneas de pensamiento, elección de diferentes autores que a mí, como antropóloga, me han servido para reflexionar la cuestión de género en y desde la niñez y poder ir incorporando ingredientes a esta reflexión. Desde luego no es la única, queda para ustedes la labor de profundizar y de indagar otras líneas de corrientes de pensamiento, etcétera, y poder sobre todo reflexionar lo que decía en la primera videoconferencia respecto a que tenemos que contextualizar, que poder comprender un poco también el marco o el momento en el que se escriben y se reflexionan los temas, las cuestiones que venimos tratando. Y me parece interesante también que a la hora de poder elegir una propuesta genealógica o un autor o una corriente de pensamiento, reflexionemos justamente también sobre la historicidad o el contexto particular del autor que estamos eligiendo, para poder entender desde dónde pisan sus pies, que era lo que decíamos anteriormente, citando otra vez a Leonardo Boff. Entonces, dicho esto, me hice un pequeño así mapa o itinerario en donde primero voy a hablar un poco voy a contextualizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, luego voy a hablar de la elección de una genealogía, de un camino genealógico para poder comprender qué entendemos por la noción de dispositivo, y en tercer lugar voy a comentar brevemente, siempre brevemente, porque profundizar en estos temas son temas muy complejos y obviamente requiere mucho tiempo y reflexión, sino que voy a comentar brevemente algunos retos y desafíos que tienen que ver con la interpretación de los derechos humanos o la Declaración Universal de los Derechos Humanos no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde una reflexión antropológica. Dicho esto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como seguramente ya saben, surge en un contexto de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde las diferentes categorías que venimos trabajando, como puede ser civilización y barbarie, la diferencia entre naturaleza y cultura, la diferencia o las categorías entre lo humano y lo animal, la libertad y la esclavitud, a partir de estos acontecimientos de violencia extrema, proponen o requieren de una reflexión justamente en torno a estas categorías, a esta inversión de categorías, a este suceso traumático colectivo que tiene su correlato en la ratificación, o tiene su respuesta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se ratifica en el año 1948. Ahora bien, para poder entender el contexto en el que surgen esta serie de acontecimientos de violencia extrema, les propongo la obra de Erich Fromm, que justamente siguiendo la propuesta transdisciplinar de este seminario, Erich Fromm, hay psicólogos en esta, o no, que seguramente puedan conocer su obra, es psicoanalista, es psicólogo social, es un filósofo humanista de origen judío, que hace un análisis de los aspectos psicológicos de la sociedad occidental contemporánea y de las tradiciones, de los valores, de los retos, de la disposición al cambio,
del miedo a la libertad desde un punto de vista psicológico y no tanto personal, sino más bien colectivo. Y habla también, por supuesto, de los cambios culturales o de la complejidad de los cambios culturales. Su obra es muy amplia, la pueden googlear. Erich Fromm, concretamente El miedo a la libertad, aborda en profundidad concretamente el contexto social, político y económico y psicológico, por supuesto, de la sociedad alemana en contexto de preguerra, y que nos puede dar una pista de qué es lo que ocurre en determinados momentos extremos o en determinadas situaciones de miedo, tanto personal como colectiva, que han llevado a la sociedad concretamente alemana a transitar por esta experiencia de violencia extrema. Ahí dejo esta propuesta esta línea genealógica. Y siguiendo también con un abordaje desde la antropología social y cultural, en el marco de la disciplina también se llevó a cabo o se generó un debate muy intenso, que tiene su inicio en el año 1947, aunque antes también se venía reflexionando en torno a la cuestión justamente de la universalidad del pensamiento racional, o justamente de estas categorías aristotélicas que veníamos comentando de manera introductoria en la primera videoconferencia, pero que en el momento de posguerra, en el momento en el que se le pide a la Asociación Americana de Antropología que se manifieste a favor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, apelando justamente a la disciplina antropológica como disciplina encargada de comprender las diferentes realidades, diferentes culturas y la diversidad de la condición y de la especificidad humana, el presidente en su momento de la Asociación Americana de Antropología y del comité dentro de la asociación encargado de estas cuestiones se niega o se resiste a dar un comentario o una comunicación favorable. Como podrán comprender, esto creó un debate que sigue hasta nuestros días, que tiene que ver con un debate que gira en torno a la corriente o a la línea universalista y por otra parte a el relativismo cultural. Es un debate apasionante que también invito a que puedan encontrar en las redes, universalismo versus relativismo cultural, y que tiene que ver también, siguiendo un poco y dando contexto, explicando un poco qué era lo que ocurría en la disciplina antropológica por aquel entonces, tiene que ver con la hegemonía, por decirlo de alguna manera, de una escuela que se denominó particularismo histórico, que tiene que ver con una forma de entender la disciplina antropológica y que tiene que ver, por supuesto, con una forma de entender la noción de cultura. Entonces, en este contexto, Herkovitz, que era el presidente de la Asociación Americana de Antropología, se niega justamente a hacer una declaración favorable y como contrapartida explica, por supuesto, sus argumentos que tienen que ver justamente con esta escuela particularista que entiende a la cultura como un sistema cerrado, entiende que el sujeto o el individuo nunca puede estar encima, por así decirlo, sobre el grupo al que pertenece, que las sociedades son difícilmente comparables y por lo tanto difícilmente se hace difícil poder aplicar una declaración, valga la redundancia, universal o con criterios universalistas para poder comprender la diversidad cultural. Y en este sentido les voy a leer dos pequeños párrafos que comentan justamente esta cuestión. Y dice Herkovitz por aquel entonces: debemos reconocer que la base pluralista de los sistemas de valor de las culturas del mundo no puede juzgarse sobre la base de uno solo de esos sistemas. Se refiere al sistema etnocéntrico, según Herkovitz, propuesto por la Asamblea de Naciones Unidas. Y dice, en otro párrafo, dice que la dominación económica y tecnológica proporciona a nuestra sociedad, se refiere a nuestra sociedad
eurocéntrica, occidental y o americana, dice, la dominación económica y tecnológica proporciona a nuestra sociedad una capacidad sumamente mayor para imponer sobre otras sus propias variedades de etnocentrismo. Este alegato, como venía diciendo, ha generado gran debate porque ha puesto nuevamente sobre la mesa problemas antropológicos que se venían tratando desde los comienzos del surgimiento de la disciplina y que tiene que ver con el problema de los modos de pensamiento y que también comenté a modo introductorio en la primera videoconferencia, que tiene que ver con la universalidad de las experiencias, por ejemplo, de lo femenino desde los estudios feministas y o desde la niñez también lo podemos trasladar, y que tiene que ver, lo que decía anteriormente también, sobre el estatus transcultural de la racionalidad. Herkovitz sigue con su alegato, lo pueden encontrar en internet. También, justamente al entender la cultura como un sistema cerrado, como si fuera una isla, en la que es difícilmente comparable y aplicable una Declaración Universal de los Derechos Humanos, también critica la Declaración Universal de los Derechos Humanos como representante del pensamiento liberal y por lo tanto basado en el individuo. Este alegato pone encima de la mesa, por supuesto, la diversidad de los estudios etnográficos, de las etnografías, otra vez los estudios feministas, con sacar a la luz el derecho de las minorías, qué ocurre con estas minorías cuando el antropólogo o la disciplina antropológica conoce realmente de cerca ese sufrimiento justamente de no tener voz ante determinadas situaciones, ante diferentes escenarios, y por supuesto hace que la disciplina antropológica genere también innumerables artículos y reflexiones en torno a esta cuestión. ¿Qué ocurre aquí? Que también, por otra parte, y desde otra perspectiva, los genocidas y las genocidas también argumentan a favor de este relativismo cultural extremo. De hecho, lo siguen haciendo y los escucharemos en diferentes medios de comunicación cuando tienen la posibilidad de pasar por algún tribunal o alguna corte internacional que defienda justamente el derecho de las minorías. Los genocidas, las genocidas también argumentan a favor de este relativismo cultural, justamente a favor de determinados grupos humanos y en detrimento de otros. Y que justamente no se puede comparar o no se puede hacer un hilo conductor entre qué es lo que entendemos por derecho humano universal, etcétera, etcétera, etcétera. Son temas muy profundos, como podrán entender, entonces los dejo aquí para que puedan ustedes profundizar de la manera que quieran. También, de manera más contemporánea, puedo también hablar de, por ejemplo, la cuestión del velo en Francia, que tiene que ver también con esa forma de entender la religión o la espiritualidad, con las categorías de lo público y lo privado, etcétera, 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 que también plantean profundas reflexiones. Este es un poco el contexto que quería o que me parece interesante comentar, tanto desde la perspectiva psicoanalista o de la psicología social, con la propuesta de Erich Fromm, y también que puedan entender o poder participarles en este debate entre universalismo y relativismo que siga hasta nuestros días. Por supuesto, la disciplina antropológica ha transitado por diferentes reflexiones y ha advertido de manera repetida en diferentes momentos que la antropología, y de hecho la Asociación Americana de Antropología en el año 1999 se vuelve a manifestar respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reconoce que los derechos humanos da conformidad a los derechos humanos, pero reconoce que su propuesta no es la única y no se limita a la gran diversidad de culturas que puede atestiguar la evidencia empírica a través justamente de la disciplina antropológica. Entonces, ahí, después de prácticamente 50 años,
matiza justamente esta interpretación, o cómo la antropología o la Asociación Americana de Antropología y los miembros y las miembros que la componen entienden de este modo la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo digo así para seguir hilando fino y para que no exista esa tendencia a generalizar y a que los nombres y los títulos superen verdaderamente el pensamiento y la reflexión de cada momento. Ahora, contextualizada un poco esta videoconferencia y pasándome ya a los aspectos que tienen que ver con poder comprender o poder empezar a dilucidar qué es lo que entendemos por dispositivo, para poder entender justamente qué función o qué tiene o qué relevancia tiene en nuestra labor cotidiana con el género y la niñez, y desde la niñez la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y sus respectivas leyes de niñez y o de género. Voy a proponer la genealogía que lleva a cabo Giorgio Agamben, que es un filósofo italiano de reconocida trayectoria y que tiene que ver con reflexionar y profundizar la propuesta que lleva a cabo Michel Foucault, filósofo francés, posmoderno, también de reconocida trayectoria, que de hecho ha salido su nombre en varias líneas de debate en torno justamente a estas relaciones entre relaciones que surgen entre del cruce del saber y del poder, y que Agamben analiza, identifica el concepto de dispositivo en la obra de Michel Foucault, concretamente en Arqueología del Saber, y que tiene que ver con entender los dispositivos como un conjunto heterogéneo, como pueden ser los discursos, las narrativas, las instituciones, la arquitectura, los edificios, las leyes, los documentos declarativos, que es lo que a nosotros nos interesa, entiendo que es los documentos que venimos trabajando. Y también los dispositivos tienen una función, dice Michel Foucault en el texto de Agamben, tienen una función estratégica concreta, surgen en un momento de urgencia. Y tanto Agamben como Michel Foucault no profundizan concretamente en analizar los dispositivos, por ejemplo, que subyacen en las instituciones o en la arquitectura o en las leyes, sino que amplían su foco de atención a poder comprender las redes que se generan o que se crean en torno a estos dispositivos. Y por eso me pareció interesante esta genealogía, porque entiendo que tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las categorías que venimos trabajando, la Convención de los Derechos del Niño y las leyes de niñez y de género pueden entenderse también como una red de dispositivos. Ahora bien, Agamben amplía el pensamiento de Michel Foucault, transita por diferentes líneas de pensamiento, encontrando o buscando esa genealogía, ese origen semántico de la noción de dispositivo. Y bueno, desde luego los invito y las invito a googlear su obra también. Y me voy a quedar con lo que nos comenta Agamben, que dice que él hace una partición o una distinción entre los seres vivientes y los dispositivos. Los dispositivos que pueden ser entendidos como acabo de comentar, como este conjunto heterogéneo de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entre medio de los seres vivientes y los dispositivos, nos dice Agamben, están los sujetos, que son la resultante justamente de un proceso de subjetivación, valga la redundancia. Entonces estos dispositivos lo que proponen es una función estratégica para conducir o para producir o para reproducir sujetos o seres vivientes subjetivados. Ahora bien, ¿en qué sentido o cuál es la fuente o la raíz de esta noción de dispositivo?
otra vez, bueno, hace un estudio muy profundo, pasa por la teología, la historia, por el pensamiento de Heidegger, por Aristóteles, y Agamben llega a la conclusión de que la noción de dispositivo comparte su raíz semántica o su fuente semántica con la noción griega de oikonomía, que en términos contemporáneos podemos decir economía, pero no economía en el sentido de economía de los mercados como la que tenemos ahora mismo. En un sentido mucho más amplio, en un sentido filosófico, Agamben dice que tanto los dispositivos como la oikonomía tienen la finalidad de conducir al hombre y a la mujer, a la condición humana, hacia la felicidad. Nos habla Agamben de la felicidad en un sentido también filosófico, y más adelante en este texto también nos habla de la noción de amistad. Cita a Aristóteles, nos habla de la identidad, nos habla de alteridad, nos habla de poder entender al otro desde una comprensión de nuestra condición misma. Bueno, nos hace, la verdad que su propuesta me parece sumamente interesante, porque justamente esta noción de felicidad, y otra vez retomando la disciplina o la reflexión antropológica, también volvemos a la cuestión de qué entendemos por felicidad. Entonces, otra vez podemos citar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un documento declarativo en donde, justamente siguiendo a Michel Foucault, es un cruce entre las relaciones de poder y el saber, que los invito y las invito a que reflexionen sobre esta declaración y sobre las formas de entender qué es lo bueno o qué es lo malo para la condición humana, y que varía o tiene diferentes significados en las diferentes sociedades y culturas, pero que también entiendo que si profundizamos, por supuesto que encontramos nexos, encontramos similitudes, aproximaciones, por supuesto desde la diferencia, pero también las invito a reflexionar, y creo que este espacio es muy idóneo, puesto que tenemos gran diversidad de participantes, de experiencias, profesiones, etcétera. Entonces, ya me sitúo en el final de este segundo bloque de esta videoconferencia, y que justamente esta noción de felicidad, retomando a Erich Fromm, o qué es lo que entendemos por felicidad, en otra de sus obras que tiene que ver con entender la condición del hombre, hombre en un sentido genérico obviamente, y también la condición de la especificidad humana, en una de sus obras titulada El corazón del hombre, también siguiendo su propuesta de poder comprender desde análisis de casos clínicos, concretamente aporta gran diversidad de casos clínicos que tienen que ver justamente con el estudio de la niñez, con diferentes experiencias de vida en y desde la niñez, y que luego eleva su análisis a un nivel al nivel de grupo, a nivel de psicología social, para poder comprender cuál es la naturaleza, y me refiero a naturaleza no a lo biológico, me refiero al origen, o cuál es la esencia, por decirlo de alguna manera, si es que hay, del corazón del hombre. Este autor nos habla del amor a la vida, nos habla del amor a la muerte, y también me pareció interesante poder hacer esa conexión con esa noción de dispositivo, de economía, del fin de la economía y de los dispositivos, que es esa felicidad humana, y de las diferentes formas de entender la vida. Erich Fromm nos habla de biofilia o de amor a la vida, que él interpreta como un síndrome de crecimiento de las sociedades, y también nos habla de necrofilia o el amor a la muerte como un síndrome de decadencia. Las invito a googlear, muy interesante. El libro está, incluso lo pueden escuchar porque está en redes grabado, así que también muy interesante su propuesta, y lejos de ser de un determinismo biológico, las que puedan profundizar en su obra van a poder comprender cuál es el trasfondo filosófico de la propuesta de Erich Fromm,
y que justamente nos habla de la naturaleza del mal, de la elección entre el bien y el mal, y de justamente de estas situaciones de extrema violencia que han dado pie o han dado lugar a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego, como contrapartida, bueno, siguiendo la obra también de Erich Fromm, podemos también indagar en el arte de amar, que también se centra más bien en ese amor a la vida, en la biofilia, etcétera, etcétera, etcétera. Avanzada esta videoconferencia o esta comunicación, ahora quería hablar, y siguiendo también este debate universalismo, relativismo, de los retos y desafíos que tanto forman parte de la disciplina antropológica como también de la disciplina que tiene que ver con aspectos de disciplinas del derecho o con aspectos jurídicos, que entiendo requieren una reflexión y no una simple reproducción e interpretación de la ley desde pensamientos hegemónicos o justamente desde la interpretación de la ley de un determinado marco epistemológico de lo que también Michel Foucault nos habla de este cruce de relaciones entre poder y saber. Como aquí también hay personas que se dedican justamente a la abogacía, a la defensa de derechos humanos, creo que esta reflexión es interesante para justamente poder salirnos un poco de estos marcos, porque entiendo que la cuestión de género en y desde la niñez, por lo que estuve leyendo en las líneas de debate, y las diferentes situaciones que están surgiendo, también no solo en la profesión de abogados o de abogadas, sino también en clase, con trabajadoras sociales, etcétera, están surgiendo dilemas, situaciones de difícil interpretación y que justamente por la falta de formación o de inexistencia de políticas públicas en cuanto a estas cuestiones resulta complejo. Entonces, los retos tanto de la disciplina antropológica como de un pensamiento transdisciplinar tienen que ver también, por supuesto, con esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el derecho a la cultura, entiendo también con el derecho a la identidad. Los participantes que pudieron consultar el PDF que está colgado en el seminario, describo brevemente, y citando a Ramírez Goicoechea, que es una antropóloga de aquí de España y ha sido profesora en mi carrera, nos habla de entender la identidad, y lo hago extensivo por supuesto también a entender la cultura desde un punto de vista politético, desde entender la identificación, la alterización, también entender la identidad y la cultura como un autorreconocimiento, como una ubicación social, como una noción de grupalidad, de conectividad con el otro. Entonces, de esta manera podemos también interpretar y hacer extensiva esta definición o este abordaje fenomenológico y o politético de la noción de cultura y o de identidad también a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a sus respectivas y a la red de dispositivos que giran en torno a este documento declarativo, y que tienen que ver con una forma de interpretar justamente esta declaración, con una forma dinámica de entender la cultura, de una forma dinámica de entender las categorías, tanto de género y niñez, como también la noción de cultura, de naturaleza, de sexo, de sexualidad, de derechos individuales y también de derechos colectivos. Y en este sentido, la disciplina antropológica respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos adopta en las últimas décadas una posición mucho más laxa respecto a la propuesta de Herkovich del año 1947, y hay una propuesta, un texto de Brown que habla de relativismo 2.0 y de una posición intermedia para poder comprender esa diversidad, pero partiendo siempre de comprender que en los diferentes momentos de las culturas y de las sociedades siempre se han planteado retos y que invitan a la reflexión y a la puesta en práctica de una actitud de apertura al diálogo con la alteridad. En este sentido, y para finalizar, respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y justamente a los aspectos jurídicos y que tienen que ver justamente con la visibilización de las minorías,
de los estudios de género, de los estudios de niñez, de los estudios sobre las etnicidades, de los estudios que tienen que ver con poner sobre la mesa el debate sobre los derechos individuales y sobre los derechos colectivos. Hay un texto sumamente interesante de un antropólogo y defensor de los derechos de los pueblos indígenas recientemente fallecido, que su nombre seguramente muchos conozcan o no, se llama Rodolfo Stavenhagen, y que es un texto que pueden encontrar en las redes, que nos lleva a una reflexión concretamente de cómo entendemos la cultura, de las diferentes formas de entender la cultura, desde un punto de vista dinámico, no desde un punto de vista que tenga que ver la cultura con una noción de pertenencia o con grupos humanos que tienen o no tienen cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Nos hace reflexionar sobre la cuestión de la identidad, de los grupos, de las minorías. El título del texto se denomina Derechos Humanos y Derechos Culturales de los Pueblos Indígenas, y que, por supuesto, los que quieran y las que quieran profundizar les va a servir, no solamente, entiendo, y a mí me ha servido para trasladar justamente estos derechos de los pueblos indígenas y de la noción de cultura y de identidad, y con justamente el género y la niñez. Así que espero que les sea de utilidad. Espero bueno, creo que comenté todo lo que tenía en mente. Espero que les sirva esta genealogía y los invito a seguir reflexionando, a seguir compartiendo experiencias y a seguir profundizando en bibliografía, en propuestas, justamente también en bibliografía que se está compartiendo a través de las redes y que resulta sumamente enriquecedor para todas. Así que muchas gracias nuevamente y hasta pronto.